Buenos días. Hoy quiero hablarle a don Pancho sobre el uso responsable de los desechos producidos en el hogar a través de la implementación de un lombricompuesto. ¿Pero qué es un lombricompuesto? Es un compuesto altamente nutritivo obtenido a partir de materia orgánica, residuos orgánicos o desechos orgánicos que son pasados a través del proceso digestivo de la lombriz de tierra. Este va a ser nuestro contenedor para el lombricompuesto casero que vamos a elaborar. Entonces les decía, es una canasta plástica rígida con perforaciones de las que se usan para frutas y verduras. Internamente vamos a usar este plástico, recomendable que sea negro, pero no obligatoriamente negro, que sea grueso. Va a forrar nuestro interior de la canasta, ¿sí? Totalmente aquí va a ir el material vegetal y la tierra. También necesitamos la inclinación de la canasta, entonces vamos a colocar esta madera aquí al lado, en una esquina superior de la canasta, y de esta forma nos va a quedar con desnivel para poder obtener los lixiviados. Para poder obtener los lixiviados, entonces vamos a usar estos tubos que se instalaron en el extremo inferior de la canasta para poder extraerlos, y aquí pues se colocará una vasija donde van a ir recogidos los lixiviados. Entonces un extremo de la canasta va más alto, uno más bajo, y aquí recogemos los lixiviados. La selección de los residuos orgánicos que vamos a usar para nuestro lombricompuesto depende de los residuos que se nos faciliten conseguir en el sitio donde nosotros estamos. En este caso, los residuos orgánicos que yo voy a emplear son los residuos de cocina. En este caso son cáscaras de frutas y verduras de todo tipo, los usados durante la elaboración de los alimentos en la casa. Este es uno. Lo otro es pasto podado, está fresco, es muy tierno. También vamos a usar estiércol de caballo, tiene parte de mezcla con el heno que le echan el alimento a los caballos, está seco. ¿Cuál es el procedimiento de llenado del contenedor, de nuestro contenedor? Lo primero que se hace es aplicar una capa gruesa, más o menos 10 centímetros, de tierra negra, a la cual se le trata de retirar piedras, trozos de madera grande, trozos de metal. Ese tipo de cosas se deben retirar de la tierra. Posteriormente se aplica una capa de nuestros residuos orgánicos, ¿sí?, mezclados. Luego agregamos otra capa de tierra para cubrir los residuos. Esto se debe humedecer. Cada día, durante 6 días, vamos a repetir este proceso. Agregamos una capa de materia orgánica y una capa de tierra, y así por los 6 días. Pasados estos 6 días, vamos a dejar 2 días en descanso el contenedor, y después de estos 2 días sí podemos incorporar la lombriz. Pero la lombriz no se coloca sola. Primero mezclamos la lombriz con una porción de tierra, y luego sí la colocamos, la distribuimos uniformemente sobre el contenedor, sobre todo la pila de material que hemos colocado. Ella se coloca sobre la superficie del suelo y se deja quieta. Hay algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, antes de colocar las lombrices, de ubicar las lombrices en nuestro contenedor, debemos medir la temperatura que tiene el sustrato. Se coloca el termómetro más o menos en la mitad del contenedor para medir la temperatura. Si la temperatura es mayor a 30 grados centígrados, no se pueden colocar las lombrices aún. Debemos regar para bajar la temperatura. Hasta que la temperatura se encuentre en una temperatura ideal menor a 30, entonces sí podemos ubicar las lombrices dentro del contenedor o podemos matarlas por alta temperatura. Otro aspecto importante es que el contenedor debe siempre estar protegido del sol, ¿sí? Debemos no mezclar el sustrato, nunca vamos a revolver el sustrato que está puesto, y hay que cuidar mucho el agua. No debe encharcarse, debe mantenerse húmedo, no encharcado, porque el encharcamiento mata a las lombrices también. Más o menos a los 2 o 3 meses de haber organizado la pila de residuos y haber colocado las lombrices, ya podemos empezar a recoger humo de lombriz y empezar a aprovecharlo.
Al hacer un adecuado manejo de los residuos orgánicos, evitamos un impacto ambiental muy conocido por los olores que emiten estos residuos al presentarse el proceso de pudrición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un buen manejo de ellos, un buen aprovechamiento al realizar un lombricompuesto o un compostaje, permitimos que se haga una fermentación adecuada y estos olores no sean detectados. El hecho de que nosotros aprovechemos estos residuos orgánicos significa que estamos haciendo selección en la fuente, en nuestros hogares, y evitamos que lleguen al relleno sanitario todos estos residuos que van a aumentar el volumen del relleno y de residuos y los malos olores de los cuales ya hemos hablado. Entonces hay que aconsejar hacer selección en la fuente y aprovechar los residuos orgánicos.